Buenas tardes con todos. Esta vez estamos en una clase más de cocina política con nuestro invitado, el profesor Adolfo Abadía. Él es politólogo de la Universidad ICESI, tiene una maestría en estudios sociales y políticos, en modalidad de investigación también de la Universidad ICESI y actualmente es investigador, coordinador editorial y profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI. Entonces, un gusto tenerte aquí, profe, que nos compartas tu receta y también del tema que vamos a hablar, que es de las políticas de acceso abierto a la ciencia. Y el plato, pues, que va a preparar el profe es la tortilla española, la original colombiana. Entonces, profe, si quieres darle una bienvenida a todos los participantes, te doy la Claro que palabra. sí. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión de la cocina política. Esta es la primera vez que participo en una actividad como esta, pero he visto otras y siempre ha sido como un anhelo poder estar compartiendo con ustedes algún plato de los que sé. No son muchos, pero este creo que es uno de mis fuertes porque lo he cocinado ya con alguna regularidad a lo largo de mis últimos años. Ok, y de pronto, ¿dónde aprendiste a hacerla o por qué dijiste voy a hacer ese plato? ¿Cómo aprendí a hacerla? Creo que fue por mi época de estudiante en Alemania. Yo cuando me gradué del colegio en el 2001, viví casi 9 años en Alemania y allá aprendí a hacer muchos de los platos tradicionales de estudiantes, espagueti con jamón, con boloñesa, y uno de esos era, y por la proximidad que empezamos a tener los extranjeros de habla hispana con estudiantes y personas de la comunidad española, pues la tortilla española es algo que siempre se prepara muy rápido y es fácil de compartir. Entonces yo me pillé ciertas preparaciones como lo iban haciendo y las fui adaptando, y ya cuando volví a Colombia pues empecé a agregarle más cositas y empecé a como Hacer hacer tu mi propia tortilla. propia. Ok. Exactamente. No sé si verán, tengo aquí mi camisa especial para la cocina y si quieren podemos arrancar como Sí, esperamos. dale, profe. Entonces, pues la idea es ir haciendo la receta, pero también como el debate del tema que se va a hablar. Las personas, todos los que están conectados, que me vayan realizando preguntas para írtelas haciendo y pues que esto sea algo súper dinámico y súper entretenido también. En Rusia, si hay alguna versión de la tortilla, allá creo que papa hay y huevos también, o no, la de miel. Sí, 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 esto es como ruso, español o colombiano. Yo creo que es una mezcla, pero debe ser súper buena, políticamente hablando. No, entonces me voy a poner, antes de empezar, mi protocolo de bioseguridad aquí en la cocina, el delantal, y entonces podemos ir empezando. Preparar la tortilla es muy sencillo, es de los platos que es fácil de organizar, de tener los ingredientes y todo. La versión original solo es papa y huevo. La versión, la versión que les voy a presentar, pues tiene adicionalmente estos ingredientes. Un par de lonchas de tocineta, un par de chorizos y yo le agrego siempre cebolla casi que a todo lo que cocino. Entonces siempre le pongo cebolla. Para eso también necesitamos el pelador de papa. No sé cómo pelan las papas todos. Mi esposa pela con el cuchillo. A lo clásico, con el cuchillito y listo. Yo le digo, no, con esto solo sabe la cáscara, pero no, ella aprendió con el cuchillo, lo hace muy bien así. Y no, nada, yo tengo aquí este cuchillo para luego pelar y picar lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hace uno es tratar de identificar las papas más grandes. Hay unos que empiezan con las papas más pequeñas, ¿no? Yo empiezo con las papas más grandes, porque así ya luego lo que me falta de papa es cada vez menos. En cambio, si uno empieza con las pequeñas, siempre es como que faltan más. Empecemos a conversar y yo voy pelando esta papita.
Listo, profe, Vale. pues si quieres, empiézanos a contar como del tema que se iba a tratar y ya van surgiendo las preguntas también. Ah, perfecto. Pues yo escogí ese tema porque casualmente en estas 2 semanas he estado en varios eventos y conversando con varios personas sobre este tema del acceso abierto, de las políticas de acceso abierto, de, a qué se le debe dar acceso, a qué no. Y cuando me ofrecieron la opción de hablar sobre algún tema, yo dije, no, pues aprovechemos la coyuntura y conversemos sobre este tema. La semana pasada hubo un evento de 3 días sobre, se llamó así, el ABC del acceso abierto. Y empezaba como muchos otros eventos. El primer día fue más conceptual, teórico, se habló de las palabras claves, qué significa, cómo se han abordado. Y luego, el segundo día mostraron, fue casos puntuales de cómo el acceso abierto ha impactado ciertos ámbitos de la ciencia. En este caso, en Colombia, porque era Colombia como uno de los casos de estudio en el evento. No sé si quieres que abordemos algo más puntual. Yo Ok, sigo aquí. de Que, pronto, aquí, ¿cómo tú crees que han sido las políticas de acceso abierto aquí en Colombia? pues yo creo que el tema en Colombia, como muchos otros temas, llega, llega de Europa, de Estados Unidos, porque digamos que en esos países o en esos continentes donde como que han empezado el debate por diferentes razones. Y ya luego en Colombia o en Latinoamérica llega, pero de una manera muy particular. Y llega siendo casi que muchas cosas abiertas, por hablar un poco de una forma particular de acceso abierto en las publicaciones. Ellos en Europa empiezan a debatir de por qué no publicamos en revistas de acceso abierto, y en Latinoamérica el debate es que nuestras revistas son casi todas de acceso abierto. Nosotros ya, por así decirlo, estamos en un escenario de apertura total, entonces nuestro debate debería ser por qué las otras revistas o los otros escenarios de la ciencia no abren también sus contenidos. Y entonces ahí ya uno se empieza a dar cuenta que detrás de todo eso, pues hay editoriales, hay casas de editoriales, hay todo un negocio, un mercado que se lucra por dar acceso a sus contenidos, y así lo ha sido por mucho tiempo. Entonces no es algo así como tan sencillo, porque ahí entra pues intereses privados, intereses también nacionales para que sus investigadores puedan publicar y divulgar sus conocimientos de una manera mucho más sencilla, más amplia, que solo a través de su publicación en una revista de alto impacto, pero que esté cerrada, y la cual solo se puede acceder pagando por ese acceso. Entonces, recientemente muchos países y muchas organizaciones han estado buscando alternativas, como salirse de todos esos convenios, renegociar los acuerdos con los que tienen con esas casas editoriales. Y en Colombia también ha empezado a moverse ese tema. El evento pasado, que como mencionaba, estaba organizado por el consorcio de universidades, que son 50 entre 50 y 60 universidades que se juntaron para hacer una negociación en paquete, en este caso con 5 grandes editoriales, y decirle, no, mire, como país queremos tener un acceso, una relación particular con ustedes, pero no queremos que nos cobre todo lo que nos cobre, queremos hacer un paquete de beneficio mutuo, y se logró hace 2 años más o menos ese primer acuerdo, y se hicieron como agrupaciones de universidades, por número de estudiantes, por número de investigaciones, publicaciones. Y el evento más o menos era mostrar qué ha significado
ese acuerdo de estos primeros 2 años, porque ya el próximo año se viene la nueva negociación para ver qué se puede, a qué más bases se puede acceder o qué otras universidades pueden sumarse al consorcio y cómo podemos plantear unas negociaciones más favorables para todas las instituciones, pero en fin para nuestros investigadores y estudiantes, para que puedan consultar publicaciones de punta a nivel global. No sé cómo vayan ustedes, pues ya voy terminando con esta papa. Me queda solo este ojito aquí, pero estos casos son difíciles porque hay que meterle la punta y chin, sacarle la... Dice que es muy grande, por eso es tan fácil que haces. Sí, por eso es que escogí las grandes. Las pequeñas sí son más difíciles porque se le caen a uno la mano y bueno. ¿Cuál es el reto del acceso abierto en Colombia y en el exterior? Yo creo que como parte del reto es considerar qué es lo que debe estar abierto o qué es lo que a qué se le debe dar acceso abierto. Y usualmente estamos acostumbrados a pensar que el acceso abierto es al producto, al artículo, ya como elemento de un proceso y es la parte final de una etapa de todo ese proceso. Pero en el evento nos hacían caer en la atención sobre que el acceso abierto debe ser a otros elementos que estén durante el proceso, como por ejemplo a los datos, a la información que se recoge durante el proceso de investigación, que pueden ser insumos para otros colegas u otras instituciones u otros centros que estén buscando información y que pueda uno tener un insumo que le sirva a otro colega. Digamos que el acceso abierto no es solo, el acceso a la ciencia está pensado en múltiples niveles y múltiples dimensiones. El ejemplo clave es las publicaciones, pero también los datos y también a los métodos que se utilizan para la investigación y compartir también, como era que mencionaba, como software que a veces se desarrolla en un centro de investigación que puede servir y para otros niveles. Y digamos que mucho de ese ejercicio está también anclado a toda una ola de comunidad de acceso abierto. Entonces, no sé si se han dado cuenta que a veces uno busca unos softwares o a veces uno busca una información que cuando uno empieza a profundizar en el dato, en la información, uno encuentra luego que existe información que está en acceso abierto y que se debe comunicar y se debe compartir, y los resultados que se hagan con ese software también deben quedar en acceso abierto para alimentar para alimentar toda una cultura del acceso abierto. Entonces, digamos, como reto es primero pensar el acceso abierto no solo en las publicaciones, sino en muchos otros resultados y en muchos otros elementos que están relacionados al proceso de investigación. Otro reto clave es que, bueno, una cosa es tener el resultado del producto en acceso abierto, pero sin dar el reconocimiento meritorio a los autores o a los que están participando durante ese proceso. Entonces, algo que está muy asociado a toda la ola del acceso abierto es todo lo que se llama como el reconocimiento de la autoría, a los derechos de autor, a la propiedad. Eso no significa que dar reconocimiento le quite el valor de acceso, de apertura, sino que es un espacio, un escenario en que hay que reconocer esos aportes que se hacen y que por lo tanto son importantes. Reconocer ese elemento de autoría. ¿Qué otro elemento se me ocurre que también está vinculado a todo este proceso? Y es la apertura. A veces uno piensa que doy acceso abierto a algo y inmediatamente ya cualquiera lo puede usar, copiar, descargar.
y ellos planteaban que la apertura también significa reconocer niveles de apertura. O sea, hay una apertura parcial, hay unos temas asociados, por ejemplo, a patentes que no se puede dar apertura en un principio, pero sí se puede dar apertura posterior a que ocurra la asignación de la patente. Entonces, es considerar todos esos elementos y que uno empiece a identificar esa gradualidad o ese reconocimiento a la autoría para que la papa en dos, Ok. la piqué en dos, para que no se me caiga y tenerla aquí al ladito. No Y sé la, qué tanto vayan a cocinar los colegas. Yo tengo que cocinar para 3 personas aquí en la casa. Entonces yo es una paila de ese tamaño. Eso significa que más o menos necesito esta papa y de pronto esta segunda papa. Pero en mis tiempos de soltería yo hacía era una de ese tamaño pequeñita. Entonces esa sí cabe con esta papa sola. para el Ya almuerzo y la cena, 2 en 1. no, es que en esta es perfecta como para ver una película y se la come uno en un momentito. En cambio, para la familia sí tengo que hacer una grande. Entonces yo voy a pelar otra papa antes de pasar a la siguiente fase de todo el proceso, que es ya empezar a usar el fuego y todo. Entonces, mientras tanto, si quieren, los que van a hacer la pequeña, pues pueden picar la cebolla en trocitos pequeños. Mientras estoy pelando esta otra papa, lo hago rapidito. Ok, profe, ¿y la papa la picas como en cuadritos o en pedacitos más pequeños o cómo la haces? Eso los tengo que explicar más adelante porque ese es un elemento clave que lo aprendí en un viaje que hice con los compañeros del Student College Ajá. para España y había una persona que sabía hacer tortilla española y me dijo el truco más sencillo para que la tortilla se haga rapidísimo. Ah, ok, o sea, ese es como el toque secreto de la receta. Sí, porque si uno hace cuadrado se demora la papa en cocinar, sino el truco es picarlas pequeñito, pero como si fuera uno a hacer papas fritas así delgaditísimas. Y eso se cocina rapidísimo, entonces no se vuelve algo como tan de mucho tiempo cocinar la tortilla española. Ok, profe. Profe, y dentro de los ingredientes estaba la cebolla. Dicen que sí, hay muchas personas que no les gusta la cebolla, entonces que sí, podrían como quitarle y poner algo más o se la hace sin cebolla y No ya. la pueden hacer sin cebolla, yo la pongo porque yo le dije una vez a mi hijo, amor, una verdura siempre tiene que ir en el plato y en este la papa no cuenta. Ante todo el equilibrio, entonces. Entonces es la cebolla. Yo le dije, ¿la cebolla o brócoli? Y me dijo, no, cebolla. Sí, entonces sí se puede hacer sin cebolla para los que no les guste la cebolla. Se puede, Incluso, no pues se yo puede. creo que cada uno le agrega como, es tener la base y uno como que le va agregando también como ingredientes, se podría decir, ¿no? Sí, total. Y como dices, la base es la base nomás. Tengo un primo en las Islas Canarias, en España, que vive allá hace, creo que 2 años, porque vivía antes en los Estados Unidos. Y él vive y su negocio es cambiar el chip de preferir la pizza a la tortilla como si fuera una pizza. Dices que la tortilla es la base y todo lo demás se le echa y queda, y es más nutritiva que la pizza y todo. Entonces él tiene un lugar que se llama el rey, él se llama el rey de las tortillas Ajá. y, y hace tortillas de todas las cosas. Pero a mí me acuerdo mucho que cuando estaba en Europa, uno decía, no, yo le echo jamón a la tortilla española y los españoles son muy recelosos con eso. Y dicen, no, a la tortilla no se le echa nada, es papa y huevo y listo. Si le echas algo más, ya es cualquier otra cosa. Y yo digo, no, eso es, si ya uno le hace huevo, pues échale jamón o tocineta, porque uno está muy acostumbrado aquí en Colombia a hacer huevos revueltos con
con muchas cosas Y como con estas. todo, con lo que uno encuentra, yo creo que a veces el desayuno. Exacto, y por allá no. De hecho, a ver, de hecho, un par de personas que me decían que hacían tortillas españolas tenían en su casa una paila. No, aquí las piqué otra vez en dos. Ok. Una paila solo para las tortillas españolas. Y solo se hacía tortilla española en esa paila. Y O sea, es entonces, algo súper tradicional de ellos. sí, total, y esa paila no se podía lavar con jabón, solo con agua y se secaba, que para que no perdiera como, algo que ¿El supuestamente iba a teflón? perder. ¿Para que no se No, pegue? ¿O es algo como más? después de varias tortillas españolas como que gana un espíritu la paila y entonces yo queda siempre bien potente en esa paila. Yo, Ah, ok. yo intenté hacerlo, pero no, después de un rato empecé a hacer otras cosas con esa paila porque igual yo solo tenía como dos y una se ganó y entonces ya quedé amarrado con esa sola. Voy a picar la cebolla. Ok. Listo. ¿Y la cebolla cómo la picas en julianas o hay gente que la raya como para no sentirla? De pronto a la gente que no le guste se la raya y pues no se siente, que de pronto a la gente no le gusta como el pedacito de cebolla que sale. Y yo por ahora no he descubierto cuál es el estilo de picar la cebolla mía. Pues yo lo que hago es pico las dos partes, los dos extremos, trato de picar lo más pequeño, así, y después la pico en la mitad. Entonces para quitarle todo ese bordecito lo que hago es le quito como una cubierta que tiene la cebolla. Entonces ya Ah, me queda limpia. No sé a quién le copié ese estilo, pero yo recuerdo que yo no hacía cebollas porque era difícil quitarle este bordecito, ¿no? Y cuando alguien se lo oír, o de pronto en televisión, porque en Alemania hay muchos programas de cocina en televisión, y seguro que a alguien se lo oí. Entonces yo lo hago así y me quedan los pedazos de cebollas limpios. No sé si los ven aquí. sí, se ven que Lo que hago está sin es cáscara. ya es picar los, no sé si es Juliana o otra persona, pero así evito que se vayan de un lado para otro, para allá y para acá, como que se distancien los extremos, y luego los pongo así como en el lado contrario. Al final quedan cuadritos chiquitos. De pronto rayándolo pasa lo mismo, pero como que me parece más fácil hacerlo así que con la ralladora. Y yo también tengo como un intento en la cocina de usar menos cosas en una misma cocinada. Puede picar la cebolla y que quede la cebolla, no la papa, y que La quede el grano papa. de la papa. Yo lo que hago a veces es picar nuevamente a la mitad, o en este caso como es tan grande como en tres, la papa, y ya luego en esta dirección las Ok. pico pero bien chiquiticas. Ah, ok. Como así, si alcanza a verlo, Ahí, chiquitas, ahí, sí. bien delgadas es la idea, no chiquitas, sino Como delgadas. tipo papa margarita, como chips, algo así, te va quedando. Bien, bien chiquitas. Y como está picada en tres, entonces van a salir siempre tres pedacitos. Esto agiliza el proceso de cocina de la tortilla enormemente, porque uno hacía cuadraditos, y mientras que el cuadradito de la papa se devolvía suave, pues se demoraba un largo que de esta manera. Entonces yo la pico así rapidito. Para eso es un cuchillo grande, eso debe ser como para picar carne de manera absurda, pero igual yo lo uso para todo. Profe, y háblanos un poquito sobre los proyectos editoriales de la ICESI. Y Vale, pues sigamos con las relaciones del acceso abierto también. perfecto. Pues digamos que mi aproximación a la editorial tiene un inicio muy particular y tiene un inicio con Vladimira
ahí cerca, y fue con la revista estudiantil Traspasando Fronteras, hacia el 2012, si no estoy mal. Ese es un proyecto que surgió con Ricardo Coutinho y Miguel Terán, y junto con el proceso, creo que los primeros pasos del laboratorio Point fueron en esos momentos, y se creó el grupo estudiantil, y el grupo estudiantil tenía este proyecto editorial. Okay. Es un proyecto liderado por estudiantes en todos los niveles, pero como tal, pues si los estudiantes ya empiezan fases de finales de semestre, pues empieza a hacerse cada vez más difícil poder estar al tanto de tantas cosas. Entonces, en ese primer momento que nació, ya varios estudiantes, o los 2, 3 principales, estaban entrando a fases finales de su carrera. Y entonces yo apenas estaba como en 4º, 5º semestre en ese momento. Estaba casualmente viendo Relaciones Internacionales, Teoría de Relaciones Internacionales con Vladimir, y él me hace la invitación a conocer el proyecto, a hablar con los colegas, porque estaban buscando cómo darle continuidad a ese proyecto para que no fuera algo de un solo número y listo, porque ya habían hecho la publicación la primera edición del número, Traspasando Fronteras. Entonces yo entro y de una siento que hay que hacer varias cosas para darle continuidad, entre ellas armar todo un equipo de aliados de la revista. Entonces no puede ser un proyecto de 2 o 3 personas, tienen que ser de más personas, porque si uno de los 2 o 3 entra a PDG, pues muy probablemente vuelva a haber una recaída, digamos, en la consecución en la continuación de la revista. Entonces armar un equipo como de 10 compañeros, muchos de ellos también eran colegas del programa de ciencia política, pero habían también estudiantes de sociología, de antropología, y como que eso también fue dando unos aires de lo que es hoy la revista, que es una revista de asuntos transdisciplinares, porque creo que inició fue con una revista de asuntos transnacionales, si no estoy mal en el concepto, y era porque el grupo de investigación, el grupo de Vladimir en ese momento con los estudiantes era de procesos transnacionales, y el primer número fue de esa manera, fue de hecho de migraciones transnacionales, y se llamaba así. Okay. Cuando pude participar y darle forma, creo que logramos darle una apertura aún más disciplinar para que no se focalizara y se centrara en temas migratorios, de relaciones internacionales, sino que se abriera a eso. Y hoy en día hay artículos y números especiales de fútbol, por ejemplo, un número especial de estudios en torno a las hinchadas y a las barras en el fútbol, y creo que eso es un cambio súper positivo para la revista. Ahorita he estado trabajando, creo que el número especial de género, pero también hubo cosas chéveres como, por ejemplo, ser la revista que acogió los trabajos de las ponencias de estudiantes del Congreso de Ciencia Política que se hizo en ICESI, y ahí se publicaron esos trabajos, y creo que eso posicionó bastante la revista en una comunidad de semilleros de investigación, de estudiantes que estaban queriendo dar sus primeros pasos en la publicación de artículos, y todo eso se hizo, y todo eso se pudo hacer en una lógica de que la universidad de la que está montada, y es que lo que se produce en la universidad tiene que ser de acceso libre y de libre descarga para todos, porque como que no se quiere cerrar a que sea solo consultada por solo los estudiantes y los padres al interior de la universidad, sino que la puedan consultar muchas personas de todas las nacionalidades y todos los lugares. Y me di cuenta que también todas las publicaciones de la universidad están en acceso abierto. Los libros que se habían publicado hasta el momento cuando entré a la revista también estaban en acceso abierto. Las tesis de pregrado, posgrado, estaban principalmente en acceso abierto, la mayoría. Entonces,
fui aprendiendo del tema y entonces fui investigando acerca de las políticas o de las tendencias en acceso abierto que existentes en el momento. Entonces me di cuenta que hay como un foco de todo ese tema que está alojado o está centralizado en el acceso a los contenidos que se montan en los repositorios institucionales, que si se puede acceder a lo que se aloja ahí o no, o cómo se puede acceder a esa información. Pero también hay como otra línea de ese debate que está asociado a que si los autores que publican en acceso abierto pueden luego compartir esa publicación en sus perfiles en sus perfiles académicos, no sé, Academia o ResearchGate. Existen varios, pero no es tan sencillo. Uno cree que uno publica y lo puede compartir, pero a veces cuando uno está publicando está cediendo a esta publicación el uso de lo que uno mismo está publicando. Y a veces uno no se da cuenta y dice, no, sí, por publicar a todo, acepto todo, y a veces se deja por fuera el reconocimiento de esos elementos. Okay. Hay publicaciones que te permiten hacer todo eso, pero después de un periodo de tiempo. Entonces, durante los, no sé, un año o hasta 3 años, uno no puede sino compartir el título, el resumen, el abstract, o compartir una versión que ellos te dan, que es para compartir solo con un par de colegas, pero desde el principio me di cuenta que el acceso abierto era algo que había que cuidar y que había que seguir comentando en todas las publicaciones que se hicieran en la revista, pero luego que empecé a trabajar y sumarme a los proyectos ya más de la universidad, desde el lado de las revistas que también editaba la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, las revistas más por así decirlo, que no estudiantiles, pero sí científicas profesionales, porque igual la revista estudiantil, según lo que recuerdo, tenía un proceso de evaluación por pares, tal cual como las revistas de profesores, pero tiene algo, no sé, tiene el estudiantil, el apellido estudiantil le da como otra connotación a la revista, pero igual, pero sí se manejaban procesos muy similares. Profe, y una duda que cuando hablaste de los software, antes, de pronto, como todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿cuál crees que sea de pronto una desventaja del acceso abierto? Una desventaja del acceso abierto. Yo creo que, ¿cómo es? Una desventaja es que hay mucha información y a veces uno como que no sabe de qué todo eso tomar para hacer un ejercicio, para investigar o para leer, porque uno encuentra con una búsqueda de 2 o 3 palabras claves un montón de información que de pronto antes por la vía cerrada era más fácil de filtrar y llegar, digamos, a un contenido mucho más puntual. Ahorita digamos que el tema es, bueno, de todo ese acceso abierto, de todas esas informaciones que están en acceso abierto, ¿cuál es la que realmente importa? Entonces empiezan a haber otros indicadores que se empiezan a sumar ahí, que hay que también empezar a conocer. Y básicamente en las publicaciones es, bueno, está todo en acceso abierto, pero miremos a ver de eso cuáles son las que tienen realmente impacto, cuáles son las que realmente tienen citas, cuáles son las que ponen en manifiesto un proceso de evaluación, un proceso de investigación. Entonces como que ya no es solo tener el acceso abierto, sino el acceso abierto a contenidos de calidad, que es digamos que ya algo que no es tan fácil de dirimir en todo ese universo de resultados en las búsquedas. Y con respecto a eso, o sea, de pronto lo del acceso abierto se puede dar a que de pronto, como dices tú, como hay tanta información, también se mezcla como la piratería por ahí, o
claro, también pues, la piratería por un lado, como gente que toma esa información y hace un ejercicio de plagio para sus propias cosas, eso puede ser por un lado, pero por otro lado puede ofrecer cosas como esto de la dinámica de las revistas predadoras, que dicen que publican todo en acceso abierto, pero digamos que lo que se publica ahí no termina de convencer para muchas personas de la comunidad científica. Y de hecho hay un listado que hizo un profesor, creo que es un físico, que hizo un listado identificando revistas que tienen procedimientos automáticos como por un software, no sé, que termina publicando cosas que a veces no tienen sentido, pero publican porque el investigador paga para que evalúen o pagan luego para que queden acceso abierto. Entonces, son un tipo de revistas que se les ha llamado predadoras. Okay. Que entonces no hay garantía, o la persona que publica ahí no tiene garantía de que el proceso de evaluación por pares sea idóneo, que lo que uno esté publicando sea avalado por ese equipo editorial que es como el primer filtro de todo proceso editorial. Y entonces si no se hace el filtro científico académico en el proceso de publicación, muy probablemente lo que se termina publicando es algo que no es un aporte real, sino que se publica algo que va sumando como al investigador. Entonces, porque hay muchas personas que creen que para subir en sus rankings de evaluación institucional o de prestigio del investigador, hay que publicar por publicar. Entonces publican en revistas de este tipo, que luego, cuando uno mira el detalle, lo que está pasando es que no está generando el impacto realmente. Entonces no va a tener el fin real que se espera con la publicación, que es que haga un aporte al campo de estudio. Sigue con la receta, sí. Es una fácil la receta. Ahorita vamos a pasar la papa a este caso. Pero antes de eso, ponemos la tocineta y tratamos, y es algo que me inventé yo, tratar de cocinar con el mismo aceite que genera la tocineta. La tocineta, okay. Lo que hago es picar la tocineta rápido y la echo aquí. Y luego de eso también pico rápido el chorizo, aquí. Ya cuando esté eso cocinado, echo la papa y vas a ver que se cocina muy rápido y se vuelve suave rápidamente. Vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Y la tortilla la haces a fuego medio, bajo, alto? Yo la hago a fuego medio alto. Yo siempre hago todo como medio alto. No, ok. Pero estoy siempre pendiente como para que no se me queme ni nada. Y de pronto si alguien es despistado, de pronto en bajito mejor, para que no se le queme la tortilla. El chorizo hago algo muy parecido con la papa. Siempre la pico la mitad y la pico luego en circulitos. Okay. O en este caso voy a picarla enteras en circulitos. En rebanadas, perdón. Ok. Y las pongo ahí también con la tocineta. La tocineta se hace rapidísimo, entonces casi que muy rápido luego echo el chorizo y la cebolla. La cebolla también casi que también la echo con todo esto. Y también es clave tener algo para revolver, como en este caso tengo aquí una cuchara de madera. Okay. ¿Y la sal se la echas después con los huevos o cómo sazonas? ¿Cómo, perdón? La sal. La echo en dos momentos. En un momento cuando le echo la papa y la papa empieza como a suavizarse, ahí le echo un poquito.
Ok. Ya cuando le echo el huevo donde mezclo la papa con el huevo y todo esto, ahí le echo otro poquito. Y Listo, ahí es perfecto. cuando a veces también he hecho cosas como, no sé, le echo un poquito de salsa negra o a veces algo de picante o pimienta o cebolla molida, como en ese momento, pero hacia el final. Por ahora es importante también que vayan buscando un recipiente como este. Puede ser cualquiera, pero yo tengo por suerte este, donde al final mezclo todo, donde cabe todo, Ah, ok. y le echo ya la mezcla del huevo con la papa, la cocina y todo eso, y lo vierto en la paila. Bueno, aquí tengo mi cebolla, se ve algo así. Ok, ¿Así lo ven? sí. Entonces, cuando está así, le echo la papa. Pues cuando esté más o menos así, ¿no? Igual, como comentaba, yo de voy viendo cómo va quedando y voy reaccionando. Pero yo veo que ya se le puede echar la papa, entonces le voy echando la papa. Van echándole de a poquito. La idea es que se vea lleno, pero que calculen que haya espacio para cuando vayan a echar el huevo, porque el huevo la infla un poquito más. Entonces, creo que no voy a echar toda la papa, pero sí bastante de toda la papa. Por ejemplo, hasta ahí me sobró un poquito. Bueno, profe, entonces sigamos que nos quedamos en la pregunta de que para los profesores es bueno publicar, pero, pero que digamos si les dan, o sea, ellos no saben si es de acceso abierto o no. Y si les dan una remuneración, entonces digamos que no, de pronto no se preocupan por eso. Entonces, ¿cuál sería el proceso para que los profesores se interesaran más en que sus publicaciones fueran de acceso abierto? Pero digamos que en principio toda revista tiene que hacer explícito su política de acceso abierto. Si es mixta, porque hay revistas que publican un artículo abierto, el otro no, o ningún artículo lo dejan de libre descarga. Entonces, la revista tiene que ser clara con esa información. Pero, pero soy consciente que a veces esa información no está así como en el home de la revista, sino que hay que ir a buscar y darle por allá un clic a ese dato para poder conocer esa información. Entonces, hay otras páginas, otros espacios que te dan esa información, como por ejemplo el directorio de revistas de acceso abierto, el DOAG se llama. Uno entra a esa página y con el ISSN o el nombre de la revista, te sale un perfil de la revista y en tanto al acceso abierto, pero también en tanto a que si cobra por publicar, lo que se le llama el APC, el Article Processing Charge. Si cobra eso y a veces hasta te da la información de cuál es el valor que cobra por artículo. Entonces ahí de entrada te puedes dar cuenta, uno, la revista es de acceso abierto, sí o no, o es mixta. Si la revista cobra por publicar y te da el valor. Y también te muestra las políticas mismas, porque te muestran el enlace directamente a donde tú puedes consultar en la página de revista esa información, como para corroborarlo por si crees que el TOAG no te muestra información fidedigna. Pero sí lo hace porque, por ejemplo, en las revistas que editamos en la universidad, ellos constantemente nos preguntan, ¿han actualizado su política de acceso abierto? Sí, no. Si la han actualizado, mándenos el enlace en la página para poderla actualizar en nuestra página. Hay un flujo, pues no es de todos los días, pero sí hay una comunicación relativamente consistente con las revistas desde esta base. Hay otras revistas que hacen esa información, publican esa información, como por ejemplo el Sherpa Romeo publica esa información, pero ellos ya luego cada tanto la actualizan. De hecho, ellos publican
en el mismo perfil de revista cuándo fue la última vez que hicieron la consulta. Entonces, por ejemplo, la última vez que fui a entrar a mirar las revistas de ICESI, la última vez que fueron a mirarlas fue como en el 2018. Entonces, vieron que todo seguía igual en términos de acceso abierto y la dejaron igual. Sherpa Romeo, adicional a la ACDOA, te da información sobre el manejo que pueden hacer los autores sobre el documento. Que si yo puedo publicar en una base de acceso abierto, el artículo preprint se llama. El artículo que yo mando a la revista se le llama el preprint. O si yo puedo mandar el artículo, publicarlo en mi base de artículos, de mi base personal, el artículo que ya fue evaluado por pares y está en proceso como de publicación. Que eso es como otro tipo de preprint, es como el de postulación, la versión 0. La versión 1 es la versión que está en proceso, pero también está información sobre si el autor puede publicar en su página o en el repositorio institucional el artículo que fue publicado ya luego de haber sido sometido todo el proceso. Entonces hay como, de un mismo artículo, como que 3 versiones, y sobre esas 3 versiones te dice esta página, Sherpa Romeo, qué se puede hacer. En algunos casos la revista no deja publicar en ningún lado ninguna de estas versiones, en otras deja publicar la versión inicial o la versión que fue aprobada y fue sometida a evaluación por pares, y cierra la otra, o en otros casos deja publicarse todas las versiones. Vamos a ver cómo está Ok, nuestra mezcla ya, porque hay que estar dando vueltas. bueno. Pero sí, sigan preguntando. Ahí creo que leí algo ¿qué pasó con la cebolla? La cebolla la echamos casi que después de los chorizos. Sí, ya les dije que la echaron con la tocineta, como para que coja ese sazoncito también. Por ejemplo, mira, aquí está quedando ya blanco la papa, y eso es como el color, como que me dice que estamos haciendo las cosas bien. Cuando está muy amarilla es como que aún está dura, pero cuando está quedando como blanco y se ve como que se empieza a coronar, es que vamos por un camino. Eso significa que ya casi vamos a poder hacer la fase última de mezclarla con los huevos. Y en este momento también es cuando le echo sal. Ok, listo. Bueno, el primer momento que le echo sal. Importante volver a cerrar esto. Ok. Vale, listo, ahí le damos un ratito más y vamos a conversar. ¿Cómo era la pregunta de qué pasa con la piratería? Sí, que cómo funcionan estos sitios, o sea, de acceso abierto, digamos, con las piraterías, como LibGen y CC-Hub. LibGen y EasyHub. Sci-Hub. Ok. Perdón, es que nunca había escuchado el... Sí, ese es Sci-Hub. Ahorita hablamos de eso. Y es un listado que también se actualiza inicialmente por esa persona que hizo la primera edición, pero luego es como un grupo de trabajo y se va actualizando, no sé si anual, pero cada vez están más revistas. Y si por uno o X motivos la lista de uno queda en ese listado, pues uno puede montar argumentos para que te bajen de ahí. Hay casos famosos de revistas que quedan ahí y uno puede encontrar en internet como todo el proceso sí, información sobre cómo es una revista que apareció en esa base para desmentir que no era una revista de ese tipo. Sobre Sci-Hub, que ese es un caso súper particular, porque es una crítica fuerte, digamos, a esa dinámica de cobrar por acceder a los contenidos, que es el negocio de las publicaciones es en doble vía. Uno, por publicar, pero luego de haber publicado, es por cómo acceder a leer eso que has publicado. Entonces puede ser que un autor publique, pero ni siquiera él mismo pueda leer su documento porque en el proceso de publicación firmó que entregó todos los permisos a la revista. Y entonces, obviamente, la revista te entrega un PDF final para que tú apruebes y todo, pero digamos que después de 5 años
no encuentras el PDF ni sabes dónde lo guardaste y tú dices, no, pues yo como publicante realista voy, busco y la descargo porque yo soy el autor, yo soy el autor que aparece en el artículo. No, no es así de fácil. Hay que luego acceder por las bases de datos de esas mismas casas editoriales. SciHub lo que hace es darte un acceso a todas esas bases de una manera particular, y es que es un proyecto, si no estoy mal, liderado por una persona desde Rusia, y en la versión actual, porque pues, yo entro y me meto a esa página de vez en cuando a descargar un que otro documento, está ella y muestra foto y muestra quién es y dice y cuenta cómo es el procedimiento para consultar esos documentos. Y la cosa es que ella tiene acceso a la información de acceso a las bases de investigadores que están en universidades que pagan para acceder a esas bases. Por ejemplo, la universidad está en el consorcio Colombia y paga no recuerdo cuánto es, pero tiene acceso a las 5 bases que el consorcio con la que está negociando. No se imagina el Sevier, Springer, Sage, Taylor and Francis, y la otra Springer. Bueno, no me acuerdo, pero son las 5 en las que más revistas tienen y las que más se consultan. Ellas tienen revistas que están tanto en Scopus como en Web of Science o en ambas, y entonces la universidad anualmente paga X monto para que sus estudiantes que tienen un usuario único, sus profesores que tienen un usuario único, sus investigadores, con ese mismo usuario pueden acceder a la base para luego descargar el artículo. Pero esa señora tiene el conocimiento de, no sé, colegas que están en las universidades que tienen acceso a estas bases, y esas personas aparentemente le dieron sus contraseñas a ella. Entonces, el software que ella creó es, tú buscas un artículo y el artículo con el enlace que buscas encuentra la base y automáticamente identifica cuál es la base y coge la contraseña, te la pone, y en cuestión de segundos te descarga el artículo de la base misma. Es un software, es algo de, pues puede ser pirata, pero tiene todo un como una lógica detrás, como todo una programación detrás para que funcione así tan rápido como funciona. Y lo más chistoso es que cuando tú descargas el documento, en el PDF te dice quién lo descargó, en qué momento y en qué universidad. Pero obviamente no es la de una aquí en Cali, pero sí te muestra la información del usuario, de la persona que aparentemente ha descargado ese documento legalmente, pero te lo jala a esta base. Y tiene otra cosa interesante, es que cuando tú lo descargas te muestra la información de cómo citar ese artículo. Porque ella sabe que si uno consulta o quiere consultar un artículo es porque realmente lo está buscando y probablemente luego lo vayas a citar. Y no sé por qué, pero el estilo de citación que ella manifiesta ahí, el artículo siempre es APA. Y yo uso APA, entonces uno siempre casi que literalmente copia y pega, lee el documento y automáticamente cita ese artículo. Entonces como que eso que ella pregona ahí de dar acceso abierto a un contenido científico de manera casi que universal a todo el mundo que tenga página de internet y pueda acceder, como que de una forma sí se está cumpliendo. Pero eso no significa que las casas editoriales estén contentas con eso, pues porque hay un vacío de contenidos que están consultando sin haber pagado previamente por ellos. Creo que es algo así como el caso de Wikileaks, que ya no puede ir a ciertos países porque de una la toma, como Julian Assange, que no puede salir de ciertas cosas, pero creo que en donde está, que me imagino y espero que sea en Rusia, esté segura. Pero es una página pues que nadie la promociona, pero que todo el mundo sabe que existe. Y es una página también que cada tanto va cambiando de dominio, porque las casas editoriales van buscando y van prohibiendo que las personas puedan acceder a ella. Entonces, algún tiempo es sci.tw o
otro tiempo es .sec, pero nunca va a ser .com, pero siempre está cambiando de dominio. Y a veces uno intenta entrar y no le funciona y dice, la googleas y sale la que está en el momento vigente. Es una cosa re loca porque que tenga ese posicionamiento web significa que muchas personas están consultando y le están dando ese posicionamiento web como el que tiene. Espera un momentico que me está viendo raro. Vamos a ver cómo está. Ok, bro. Sí. No, está perfecto. Ok, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Algo también chévere de hacer tortilla es que cuando uno le echa el huevo, todo lo que parezca que se estaba quemando, no sé qué, es mentira, no se quema, se vuelve como galleta cuando uno lo está comiendo, se siente como crujiente. Miren que el punto clave es cuando la papa, uno le pasa la cuchara y ella misma se va desvaneciendo. ¿Sí ven como aquí? Que uno coge la cuchara y como que se barata. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Eso significa que ya está en el punto. Sí, ya está súper blandita. Tenemos que hacer lo último que faltaba. Y es recurrir a los huevos. Ok. ¿Y cuántos huevos le echas como para esa porción que estás haciendo que dijiste que es para 3 personas? Pero yo también, como planteabas ahorita, que la regla de una papa por persona, para los huevos sí tengo esa regla. Ok. Por persona. Pero cuando uno hace tortilla, me he dado cuenta que hay que poner siempre un huevo de más porque, no sé, como que hay una parte de los huevos que se evapora, no sé. Y entonces lo que yo hago es echarle 4 huevos. Pero yo en este momento lo que hago es aquí, abro los huevos y los revuelvo rapidito, antesito de vertir todo lo que tenemos en la paila acá. Okay. Cada uno tiene su estilo. Yo tengo el estilo de abrir los huevos con el cuchillo. He intentado de otras formas, pero esta es la forma con la que mejor logro que no caiga tantas cáscaras en el mismo revuelto. Esa fue la técnica con la que te graduaste para hacer la tortilla. Total. Uno puede revolver con tenedor, por casualidad yo tengo eso que es para revolver. Entonces, y después de revolver es que miro, le echo un poquito más de sal o le echo salsa negra o pimienta. Okay. Sí, es súper libre. ¿Y el chorizo lo echas ahí también? Aquí lo eché y todo lo mezclo ya. Ok. O sea, lo sacas del sartén y lo mezclas con el huevo y vuelves a vertirlo. Exacto. Todo se va sumando. La tocineta, luego el chorizo, la papa, la cebolla. La papa es lo último. La cebolla la eché antes de la papa. Entonces, pero el truco con el huevo es el siguiente. Echarle primero uno por persona, echar esto y después, dependiendo de si se ve medio seco o bien húmedo, le echa uno el cuarto huevo o no. Vamos a ver cómo nos sale esto. Listo. Aquí tengo la paila y le voy a echar todo esto a mi mezcla acá. Todo. Sí. Ya cuando está el huevo, ya uno no usa el mezclador porque es barato, pero sí usa la cuchara de madera y lo revuelves. Digamos, por lo que estoy viendo en esta ocasión, sí pinta como que está medio seco. Ok. Entonces,
va a ser necesario echarle otro huevo. Otro huevo. Vengo y les muestro cómo se ve mi medio seco. A ver, Sí, igual ahí se ve. Sí, ¿sí se alcanza a ver? sí se alcanza a ver. Yo siento que está quedando medio seco. Entonces voy a echarle otro huevo. Pero ya este huevo no se puede mezclar como antes, sino que se mezcla ya revolviendo todo esto. Ah, ok. Lo voy a echar aquí uno más. Bien. Vamos. Y de hecho también pimienta. Y aquí es donde le echo el último poquito de sal. El primer poquito de sal es como para que la papa, cuando uno se la coma, no quede como insípida. Y ese otro poquito de sal, yo digo que es como para que el huevo sepa rico, no sepa tampoco insípido. Ok. Sí, igual la sal es al gusto, ¿no? Entonces como que Exacto. si les gusta más salado, le echan más sal. Ya voy a mostrar cómo se ve esta mezcla cuando no es medio seco, sino medio húmedo. Entonces le echo un poquitico más. Chao. Listo. Así se ve cuando es Ah, ok. como medio húmedo. No es como más brillante, no sé. Pues Sí, se ve como un poco más, que es fluye más más. moldeable y pues hay más huevito, entonces me imagino que eso también ayuda. Exacto. A veces con tres, eso depende del número de papa y la cantidad de papa que uno echa. Ahorita viene la parte clave y es vamos a ver, si ven, es echarle todo esto y que case en la paila. Todo lo pone aquí y la deja caer. Listo. Y tienes que moverlo aquí para que se esparza sobre toda la paila la mezcla que hicimos. Entonces yo a veces este sobrante que queda se lo echo aquí encima. Pum. Y listo, esta a lavar. Y tapamos nuevamente la paila. Y más o menos ahí, ¿cuánto tiempo lo dejas? Ahora, Algo así. en un momentico, por ahí que 2 minutos. Usualmente mientras hago eso también estoy haciendo el jugo o estoy arreglando el pan, porque a veces lo como con pan, entonces como pancitos y le echamos un pedacito, como la tortilla queda como una torta, entonces le damos un triángulo de torta encima. Entonces como que voy viendo y se va haciendo, pero es algo, creo que esta es la tortilla que más me ha demorado de todas las. Sí, pues igual son dos temas, entonces hay que ir variando las dos cosas. Yo Sí. creo que podemos seguir conversando mientras que la tortilla está ahí, pero hay que guardar un ojo porque ya con el huevo, el quemado ya sí es quemado, el tradicional quemado. El quemado anterior no se vuelve quemado en la tortilla. Ah, ok. No, sí, ya sabe más a quemado y no es más agradable. Pero el anterior, vamos a ver que se siente como galletudito, a mí me gusta. Ok, ya eso ya también va en gusto. Profe, y digamos con respecto a las políticas de acceso abierto, ya con respecto a las universidades, entonces cada universidad tiene que tomar como, digámoslo así, como un protocolo que debe seguir para como enseñarle a los estudiantes o cómo es ese proceso de educación en las universidades con respecto a ese tema. Pero mira que ese es un tema pues, que rompe con muchas tradiciones de cómo se hacen las cosas en las universidades. Las universidades a veces se sienten que son como un microcosmos y que solo tienen sentido las cosas dentro de ese microcosmo y la universidad que está al lado es como otro mundo completamente diferente. Creo que eso cada vez se ha ido cayendo casi que por su mismo peso y sobre todo porque las dinámicas del acceso abierto cada vez son como más presentes y cada vez se exigen más en todos los niveles, ya no solo el investigador que quiere que su artículo lo puedan leer y consultar y citar a otras personas,
sino también las universidades mismas que están pagando por ese acceso a las bases, ya están diciendo que se está pagando demasiado por eso y ya no podemos seguir pagando lo mismo. Entonces ocurren cosas como que países, universidades se agregan para decir ya no vamos a acceder a los contenidos de Springer, o si no nos tratan de una manera distinta, pues nos dan un mejor precio o nos dan una forma en la que no estemos pagando por publicar y luego por conceder acceder a los accesos. No vamos a seguir jugando esas reglas. Y empiezan a publicar en otras revistas, porque cada vez han salido otros tipos de revistas que han ganado un impacto importante y terminan siendo también de acceso abierto y como que desbarajan este mercado de las revistas de acceso, de pagar por acceder a ellas. Por ejemplo, nomás en la universidad tenemos una revista que es de las mejores rankeadas en nacional, pero latinoamericano, y yo diría que hasta a nivel que genera Google Scholar anualmente está en el top 5 de todas las revistas del mundo, de todas las disciplinas. Okay. Es como algo totalmente descabellado. Tiene un impacto en número de citación que es muy por encima de otras revistas que sí están como en ese circuito de las revistas top, pero que cuando uno las compara con el impacto de citación está por encima. Y todo eso lo logra así, manejando un discurso, manejando una política de acceso abierto en todos los niveles. No cobra por publicar, maneja un lenguaje de trabajo colaborativo con los pares, entonces los autores son pares, pero luego son aliados de las revistas en comunicar los resultados de publicación. Es como toda una lógica muy distinta a lo que podría ser o lo que se suele asociar a cómo funciona una revista totalmente cerrada donde se paga por acceder, que ahí como que por todo se paga, como por leerlo, por descargarlo, pero ha logrado unos estándares increíblemente altos. Entonces, esos tipos de proyectos como que cada vez más hacen difícil, insostenible seguir en la lógica del acceso cerrado a los contenidos que se publican en la ciencia, pero no solo los artículos, pero también a los datos de investigación, a entrevistas. Hay bases que el investigador no sé, de historia, que hace muchas entrevistas, puede subir y ir alimentando, como ir nutriendo un insumo que puede ser clave para otra persona que esté haciendo ese tipo de ejercicios en otra parte del mundo. Y hacer ese tipo de sinergia con solo reconocer la autoría de esa persona, creo que vale la pena hacerlo, porque luego sigue siendo un impacto positivo para el quien hizo el ejercicio en la medida que reconoce tu autoría y te cita y luego probablemente, no sé, te invite a eventos, porque una lógica que está detrás es que uno empieza a construir una comunidad con tu propio trabajo, uno se empieza a escribir en una comunidad de trabajo, empieza a dialogar con las personas que hacen ese mismo ejercicio que uno hace en la investigación y termina siendo luego coautor en otro artículo, pero termina siendo también el invitado para un simposio. Empieza a haber como una sinergia de muchas cosas que se van a construir en la medida en que uno tiene algo importante y significativo que compartir. Evidentemente hay cosas como que van en contra, digamos, de mucho de eso. ¿Qué pasa? No, está bien, no se preocupe. ¿Todo va bien? Dice, aquí me hicieron una cara de susto, pero no, vamos bien. ¿Cómo se quedamos bien? Yo sé que vamos bien porque cuando yo cojo la tortilla así y la muevo, ¿ves cómo se mueve? Sí. Eso significa que se está cocinando y que está quedando bien, porque si agua así no se mueve, es que se está pegando a un lado y ahí sí ya es el quemado que no nos gusta. Ah, ok, listo. Pero entonces, teniendo esto aquí, habiendo dicho esto, lo que tenemos que también ahorita mirar es cómo darle la vuelta a la tortilla. Hay varios métodos. Les voy a explicar los dos. Ok. Está el método de hacerlo con un plato tan grande como la paila. Y está el método que yo hacía
hace mucho tiempo, pero no voy a hacer aquí para no quedar en evidencia con ustedes y en Zoom, porque eso queda grabado, va a quedar para la vida hasta el infinito. Y es darle un giro así, plum, en esta forma. Uno lo deja caer así y da la vuelta sola. Yo no sé cómo hace, pero plum, y da la vuelta y cae encima de la paila. Yo lo que voy a hacer es, en este caso, ponerla aquí encima, le doy la vuelta y mira cómo queda por ese lado. Está quedando Está ya. doradita. Entonces, cuando está así, y está quedando, y este otro lado lo pongo encima. Digamos que aquí es cuando ya le cambia un poco la temperatura. Ya la pongo, si está en medio, en baja, si está en alto, en medio, porque ya lo que queda es que el otro lado se cocine un poquitico. Y este es el plato luego en el que uno sirve La tortilla. Ah, ok. Entonces aquí la tapo y ya estamos a segundos de terminar. Profe, y nos hacen una pregunta por el chat que nos dicen que cómo incentivarían a los estudiantes de los primeros semestres para que produzcan más trabajos que se puedan publicar. Sí, eso es todo un reto porque depende también de cómo esté planteado el semillero. A veces muchos semilleros son de acompañamiento a ciertos procesos. Entonces el estudiante se siente como que hace parte, pero no hace parte del todo. Hay otros semilleros que se está planteado como un inicio y un cierre, en donde el cierre tiene que ser con la puesta en escena de algún resultado. Usualmente puede ser un póster como una presentación en un escenario de semilleros, pero también puede ser un artículo. Y creo que cuando un estudiante entra en un semillero de ese tipo, se da cuenta de que tiene un reto en que cumplir hacia la fase final, pero desde el principio tiene otra postura frente a la participación en un semillero. Y entonces son esos los estudiantes que están buscando tips en la biblioteca, de cómo consultar ciertos contenidos, pero también de cómo citar, de cómo escribir, no sé, el resumen, el título. Y entonces ahí uno se da cuenta como que hay que crear espacios para ayudar a los chicos que están a los chicos y chicas que están en los semilleros a que puedan fortalecer esas capacidades. Y desde la Dirección de Investigaciones, por ejemplo, nos hemos aliado con la biblioteca para hacer ese tipo de actividades. Este año por la pandemia y todo, como no hemos podido hacerlas realmente, pero veníamos haciendo, por un lado, la biblioteca invita constantemente a las bases de publicaciones a que nos muestren cómo se accede a los contenidos alojados en ellos. Que no es, a veces uno cree que uno entra y es buscar y ya. Hay tips para alguno identificar de una forma más rápida ese contenido, pero luego cómo descargarlo y cómo citarlo de una forma casi que automática, o cómo usar herramientas como Mendeley o como EndNote. Digamos que hay todo ese componente que lo ofrece la biblioteca. Pero también hay un componente también asociado a otro proceso de investigación que puede ser los temas de propiedad intelectual, que a veces no conocen y que es importante saberlo, o cómo poder investigar, si necesito un consentimiento informado para hacer tal ejercicio o no lo necesito, o necesito un consentimiento del comité de ética o no. Entonces, digamos que hay una compañera que se encarga del área de gestión del tema de propiedad intelectual que le ofrece a los semilleros una vez al semestre un curso súper introductorio a ese tema. Okay. Yo, por ejemplo, ofrezco ese espacio para enseñarles la importancia de crear un perfil que sirve como de normalizador de la firma del autor. Porque puede que uno empiece a publicar hoy y en 10 años tenga un montón de artículos, pero todas las revistas le ponen al mismo autor diferentes formas de nombrarlo. Entonces, cuando uno va a buscar su información, uno encuentra solo una y no toda. Eso es porque el nombre no está normalizado.
hay un perfil que se llama el perfil de OSI. Yo creo que ya está quedando. Ok. Hay una plataforma que se llama OSIT, que generas con ese. Mira, ese también está quedando bien porque uno lo mueve y ves cómo mueve. Sí, que no está pegado, no está nada, No, ya. está perfecto. Entonces ya aquí cierro y casi que estamos listos. Para servirlo lo que hago es volver a voltear y ya queda. Y ya miro cuál de las dos caras se ve más chévere, si de este lado o la del otro lado. Creo que Ok. de este lado sería más de la ahí. Entonces lo voy a mostrar por el otro lado. Y ahí Listo. está la tortilla. Los, No, entonces, los que están. existe ese espacio que ofrece la edición de investigaciones con el apoyo de las 4 pequeñas unidades de la misma dirección, que es la editorial, en la que ofrezco esa introducción a cómo ir dando un indicativo de cómo me llamo en la investigación y cómo quiero que me mencionen y cómo quiero que me citen. Entonces ese es un código que luego uno empieza a publicar en todos los artículos y todo lo que uno publique empieza a asociarse a ese identificador, porque en últimas es un identificador alfanumérico que está acompañando al ladito de tu nombre. También les doy tips de cómo abordar la escritura de un artículo, como qué es lo primero que es la revista y cómo evitar ese primer rechazo con solo mandar el artículo, porque hay unas revistas que son muy quisquillosas con unos detalles mínimos y a veces uno cree que lo manda así, luego lo ajusto y ya queda, ¿no? A veces las revistas te rechazan y a veces con el rechazo significa que no puedes volver a postular hasta dentro de un tiempo. Entonces, por un error mínimo, evitas una oportunidad chévere de tener la publicación en la revista que querías. Entonces ahí Ok. doy como ese tips, pero a modo así como de conversación y de charla, no es un taller donde, bueno, vamos a seguir todo de esta manera. Para eso creo que hay otros escenarios. Ok. Hemos hecho tortilla para acompañarlo con jamones y con salamis y quesos. Y entonces para ese tipo de tortilla, con ese tipo de acompañamiento, se puede tomar un vino tinto, pero es muy versátil para acompañar la tortilla. Sí, yo creo que eso ya depende en gustos también, pero con qué les gusta más acompañarlo, digamos, ahorita con qué lo van a acompañar. En este momento tengo aguapanela enfriando, creo que con eso. Y pues no sé, profe, ¿qué más quieras agregar de pronto al tema o No, quiero bueno, invitarlos a que conozcan lo que estamos haciendo en la dirección de investigaciones, puntualmente en la editorial. Estamos próximos a la edición virtual de la Feria del Libro, en la cual vamos a presentar 18 libros, todos de este año, de diferentes temas, todos en acceso abierto de libre descarga, que es como una apuesta que venimos haciendo, creo que la universidad desde el primer libro de todos ellos. Hay algunos que por la dinámica de coedición pues se maneja un tiempo de embargo, por así decirle, a la versión gratuita, pero son solo en esos casos puntuales en los que se ha limitado el acceso al texto. Pero el resto tenemos montones de contenidos para leer, descargar, mucho contenido importante en las diferentes áreas de conocimiento en las que cada artículo versa. Nuestras 5 revistas en Derecho, en Administración, en Sistemas y Telemáticas, la revista estudiantil, que también tiene no solo un espacio de contenidos de artículos científicos, sino de entrevistas, de reseñas, de columnas de opinión. Es una revista bastante plural en sus contenidos y en sus temáticas.
todo eso está en acceso abierto y nuestros libros también. Y la universidad quiere seguir profundizando en eso para que todos puedan conocer lo que se investiga, lo que se produce en la universidad, pero también que puedan compartir y replicar ese ejemplo en sus otros espacios de trabajo. Ahora lo vamos a comer así. Ah, ok, ese ya es el emplatado final. Sí. Mi esposa había traído al mediodía como estas hojuelitas. Este queso, ¿de qué, amor? Es queso brie Queso brie con champiñones y picamos la tortilla y queda así, queda bien, queda firme. Y nada, buen provecho. Bueno, profe, muchas gracias por haber hecho parte de este espacio. Yo creo que es muy importante para todos los participantes y para nosotros también aprender como un poquito más, digamos, no solo de política, sino también de la cocina. Yo creo que también lo hace mucho más interesante. Y pues a todos los participantes y a todos los que están viendo esto, invitarlos a que estén muy pendientes de las próximas clases de cocina política. Vamos a tener invitados muy interesantes que nos van a contar cosas muy interesantes como lo hizo hoy el profesor Adolfo y tener temas muy en cuenta. Entonces, pues nada, me despido. Yo soy Laura Sofía Patiño Galarza, soy la practicante del Point actualmente. Y pues, profe, una despedida ya para cortar esta sesión. No, muchísimas gracias por tener este espacio y por invitarme. Creo que, como lo mencionas, es clave acercarse a temas densos de pronto de otras formas que lo hagan más digeribles, por decirlo de una forma. Y la cocina es uno de esos y creo que felicitarlos por eso y que sigan.